necesidades y todo lo que hacemos. Bueno, sin más preámbulo, quisiera ir con usted a Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Es una cita que leemos todos y leemos en todo tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 2. Quiero llevarle a un pequeño principio. Agradecemos a la pastora por compartirnos de la entrada triunfal. Hoy es un día que se celebra y ya sabemos que este día no es, solo tomamos el pretexto, la mayor parte de gentes que está guardada en su casa, hoy iba a la iglesia, a la mayor parte de las iglesias, y llevaban una rama en la mano, una palma, y algunos de ellos la bendicen, etcétera. Nosotros recordamos también, no por religiosos, pero recordamos la entrada triunfal. Le explico a usted, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que mostrar lo que la Escritura le enseña de parte de su Padre, y eso fue en primer lugar, que cuando el pueblo de Dios iba a ser libre, iba a salir libre de la esclavitud de Egipto, Dios le pidió celebrar la Pascua. Apartaban un cordero por 10 días, y lo observaban, pero del día 10º al 14º, tenía que ser mirado específicamente el animalito para ver si podía volverse un sacrificio, y si lo encontraban perfecto, lo observaban no enfermo, no lastimado, no tenía ninguna situación de enfermedad, entonces lo sacrificaban en el día 14º. Ahora le explico a usted, la entrada triunfal en la Biblia coincide con los últimos 4 días, es el principio de los últimos 4 días que Jesucristo mostró ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es toda una historia. Ahorita voy a tratar de tocar un pequeño principio, no voy a hacer algo más, pero quiero llamar la atención a esto a usted, y está conectado. Capítulo 2 de Génesis, versículo 2 y 3. Ojalá tenga su Biblia y no esté esperando que yo se lo lea. Por favor, abra su Biblia, vaya, tome su Biblia, no le va a pasar nada. ¿Sirve que la lee? Capítulo 2 de Génesis, versículo 2 y 3. Voy a leer desde el 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo. Y reposó en el día 7º su obra que hizo. Vuelvo a repetir. En verso 2, y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo, y reposó en el día 7º y toda su obra que él había hecho. Verso 3, y bendijo Dios al día 7º y santificólo, porque en él reposó, y de toda su obra que había Dios criado y hecho. Bueno, todo el tiempo leemos esta cita bíblica y más de una vez pasamos por alto lo que Dios dice en ella. Ahora, quiero preguntarle a usted que le encanta pensar y que le encanta estudiar. A mí me gusta estudiar la Escritura y me gusta entenderla, y agradezco a Dios por la habilidad que le ha dado a nuestros líderes para compartirnos, y agradecemos por su amabilidad en poder compartir a través de estos líderes las bendiciones que tenemos. Así que tenemos a Dios que ha creado todas las cosas, Dios creando todo. Ahora, usted debe entender que cuando Dios crea, lo crea perfecto, lo crea sin problema, lo crea hermoso, ¿cierto? Así que cuando Dios creó todas las cosas, las creó perfectas, ¿o no? Estamos en el versículo Dios acaba todo. ¿Cuántos días creativos tiene Dios? Hasta allá está su casa, quiero escucharlo. Claro, en 6 días hizo su obra, y el 7º día fue entonces que Dios reposó, enseñándonos o mostrándonos que cambió de actividad, estuvo creando en cada día. Sabemos que estos días no son los días que son iguales a los nuestros, no son iguales a los nuestros. Este día en el cual usted y yo tenemos 24 horas, tenemos una mañana, una tarde, una noche, y entonces una madrugada, otra vez empieza el ciclo. Sabemos que no es el mismo tiempo, la Escritura no especifica cuánto dura. Sin embargo, si mira usted en el capítulo 1 cómo Dios empieza a crear todas las cosas, encuentra que es toda una historia entenderlo, es todo un misterio comprenderlo. Sin embargo, Dios va creando todas las cosas de manera correcta. Por ejemplo, en el 4º día sacó el sol, sacó la luna, sacó las estrellas. Y digo, las sacó
porque si usted lee bien su Biblia va a encontrar que somos la cuarta creación. Usted que me escucha tal vez es la primera vez que está escuchando esto, va a pensar que estoy loco. No, su Biblia enseña eso. Nosotros somos la cuarta creación. Así que el sol, la luna y las estrellas no tienen 2000 años. Y en la parte del Nuevo Testamento tenemos 2000 años. En el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo a nuestra fecha estamos en el 2020. Si usted lee la historia hacia atrás va a encontrar que bíblicamente hay 4000 años de vida. 4000 años de vida hacia atrás. Eso da un total de 6000 años. 6000 años del Nuevo Testamento, la creación de Adán y Eva, hasta nosotros hay 6000 años, 6020 y tantos por ahí aproximado. Luego entonces si usted estudia y va a la ciencia, encuentra que el sol y la luna tienen millones de años. Sabemos que la luna brillaba por sí misma. La historia, no solo la historia, sino la ciencia lo afirma. Ha perdido su brillo y ahora refleja solo el brillo del sol. Ahora son cosas científicas, no es cosa de invento, no es una cosa que alguien se comió y le está dando la locura y está hablando torpezas. Si usted encuentra, busca libros de historia y de ciencia, encontrará que nuestra Tierra tiene miles de millones de años. Y esto concuerda con lo que la Biblia dice, porque nosotros somos la cuarta creación recreada por Dios. Y estamos viendo que Dios recrea la tierra, la vuelve a recrear, la vuelve a hacer. Por eso su versículo 1 y 2, en Génesis 1 y 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos, cuando Dios crea las cosas, ¿las crea desordenadas? ¿Las crea vacías? Claro que no. Luego la tierra estaba desordenada y vacía. Y por cierto, si lee bien esa porción bíblica va a encontrar que la tierra estaba dentro de un abismo. Y si estaba dentro de un abismo es porque tenía algún tipo de juicio. Estaba dentro de un abismo y la tierra estaba totalmente caótica. Si lee bien su porción. Sin embargo, ese primer día Dios saca la luz. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Por cierto, no es la misma luz que sacó en el cuarto día, que son el sol, la luna y las estrellas. Esta luz es la palabra hebrea or. Or en el original hebreo significa o tiene varios significados como luz y es la misma palabra hebrea que se lee cuando Cristo apareció, vino a esta tierra, nació, creció y apareció para su ministerio. Dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el or de todo el mundo. En otras palabras, esa primera luz que Dios sacó fue su propio Hijo que le ayudó, o fue el trabajador junto con él. Dios ordenaba y el Hijo hizo todas las cosas, incluyéndome a usted y a mí. Ahora, estamos en este tema y ya sé que van a venir cientos de preguntas. Por cierto, puede dejarlas en la caja de descripciones y mandarnos su pregunta. Pero Dios crea todas las cosas, las está recreando. Crea la luz, sabemos que separa en el segundo día, separa las aguas. ¿Se acuerda? Lea su Biblia en Génesis 1, etcétera. Empieza a recrear la tierra. Así que cuando termina en el sexto día, nos hace a usted y a mí, hace al hombre, nos crea. Así que en el día séptimo, Dios entonces descansa. Y cuando Dios descansa, no es que se tire a rascarse el estómago sin hacer nada, sino que cambia de actividad. Y es aquí donde quiero entrar, a ese séptimo día. Quiero que preste atención a la lectura, porque lo leemos tantas veces y no lo entendemos. ¿Se volvió a cortar? ¿No? Perdone, porque se está cortando, entrando y saliendo. Si nos cortamos, volvemos a iniciar. Así que no se preocupe por otro lado, si no alcanza a ver, vamos a tomar un tiempo para que las cosas se alcancen a mirar y haremos todo lo posible para editar este video. Pero en el día séptimo, piense algo, versículo 2, acabó Dios el día séptimo su obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. Ahora, entiendo eso. Dios bendijo el día séptimo. Bueno, lo entiendo. Dios bendijo su día, el día que apartó para reposar. Ahora, pero no solo lo bendijo, sino esta porción dice, y lo voy a poner con letrotas para que ahí se note,
sino que lo santificó. Ahora, todos los que me están viendo y me están escuchando y los que me van a ver, es una pregunta para usted. Dios hizo perfecto todo, ¿no? Y se hizo perfecto todo y lo creó todo. Aquí todo el pecado no ha entrado todavía, todo está limpio, santo, puro, perfecto, no hay ningún problema, todo está acomodado de manera correcta. Entonces, bendecirlo, pues lo entiendo. Dios levantó sus manos, levantó su voz, bendijo ese día, y no solo ese, sino los 6 que hizo, y el día séptimo bendijo toda su obra. Pero quiero preguntarle, si todo estaba limpio, ¿para qué lo santificó? Otra vez, ¿para qué lo santificó? Luego quiero que entienda que todo lo que hace Dios tiene un motivo, y si tiene un motivo debemos prestar atención, porque en este punto la tierra está limpia, está sin ningún problema, está sin restricciones de nada, está sin maldición, está totalmente limpia. Pero en este caso Dios está santificando la tierra. Luego usted y yo debemos comprender que hay algo más en esta sombra y tipo y ejemplo que Dios da en el Antiguo Testamento para usted y para mí en estos días. Y luego con esto entonces esto es la introducción para que usted y yo podamos ir y aprender más de la Escritura. Hoy es un día donde Dios nos muestra, o tomamos el ejemplo de la entrada triunfal de Jesucristo, y como hace rato lo dije, es una sombra y un ejemplo de lo que en el Antiguo Testamento había. Tomaban un cordero por 10 días y luego los 4 siguientes al día 14º era sacrificado, pero los últimos 4 era observado de manera especial para saber si era un cordero limpio. Cuando Cristo vino a la tierra, tomó del día de la entrada triunfal, llamado Domingo de Ramos, como algunos le llaman, o Domingo de Palmas, pasaron 4 días y Él mostró que era el cordero perfecto. Ahora, en su entrada triunfal, bendijo su entrada, la gente lo bendijo, lloró sobre su pueblo. Sin embargo, vino al templo y lo limpió. La Biblia dice que entró al templo y lo santificó. Ahora, ese es el tema que quiero tocar. Ahora, no es el tema de la limpieza, porque sabemos que Jesús no limpió solamente una vez el templo, sino que lo limpió 3 ocasiones. 3 ocasiones santificó el templo. ¿Y por qué lo santificó? Porque lo habían ensuciado. ¿Quién lo ensució? Los mismos judíos, el mismo pueblo de él. Luego, esto es un cuadro y una sombra y un tipo de lo que Dios hace, y eso lo que hace es santificarnos. Hoy no voy a compartir todo lo que pudiera compartir con usted, quiero solamente darle que usted sienta más hambre de Dios, y no es que yo dé el hambre, sino al estar enseñando sé que le va a dar hambre de entender, porque Dios por 4 ocasiones santifica de manera especial a su pueblo. 4 ocasiones. Debe usted acordarse que toda la Biblia está trazada en una forma de cruz, toda. Tiene 4 porciones, Dios las traza así, para que nadie pueda inventar. Ahora, yo agradezco porque hay grupos, hay denominaciones que explican la palabra de Dios y enseñan. Y qué bueno, a veces tomo el tiempo para escuchar, más de una vez escucho alguno y me da gusto escuchar, pero cuánta gratitud tenemos por un líder que nos enseñó y nos mostró cómo se traza la Escritura. Y no es que nosotros la tracemos, la Biblia está trazada así. Yo creo que no hay movimiento que tenga esto en el mundo. Algún día escuché a alguien que se dio cuenta de estas estaturas, solo que no se ha dado cuenta que es una cruz, es una estatura, 4 puntos. Lo oí decir, es como una escalerita. Y claro, es una escalera porque te lleva de un punto al segundo, al tercero, y cuando acabas en el cuarto tienes una visión más alta y toda una verdad entera. Luego hay 4 ocasiones en las que Dios muestra santificar las cosas. En este caso, acabo de decir que el Señor lo que hizo fue santificar su templo, el templo de Dios. El templo de Dios fue santificado. El templo lo limpió Cristo, y lo limpió Cristo el templo, y lo limpió por 4 ocasiones, por 3 ocasiones, perdón. 3 ocasiones limpió el templo, 3 de ellas.
Así que cuando encontramos esta porción, encontramos que el templo fue limpiado por 3 ocasiones. La primera, al inicio de su ministerio, y 2 de ellas finales, al final de su ministerio. Primero al inicio y 2 de ellas en la parte final de su ministerio. Solo que la gente no lee bien. Muchos de nosotros no alcanzamos a leer bien, pero encontramos cómo el Señor santificó y limpió el templo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque es en el final de su ministerio y es en la entrada triunfal, donde en el domingo de Ramos, cuando Él viene y santifica el templo. Así que pudiéramos ir a cientos de citas, y no estoy mintiendo, podemos ir a muchas y tener diferentes situaciones y comprobar diferentes partes. No es mi tiempo de esto, porque estamos muy limitados en el tiempo, y aparte del tiempo estamos limitados en que el proyector se esté viendo. Luego tenemos algunas fallas. El diablo está metido siempre molestando, pero Dios es más grande que todas esas cosas. Quisiera pedirle a usted que fuera conmigo al libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 21. Y quiero llevarle a ver la primera limpieza del templo. La primera limpieza de ellos. Solo lo voy a leer. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos. ¿Se acuerda de la Pascua? Acabo de decirlo. Eran los últimos 4 días de esos 14 que guardaban un cordero para sacrificarlo. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas y a los que vendían palomas, y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces dice la Escritura: el celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid el templo en 3 días y lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2 versículos 13, y luego salté al verso 21. Así que leemos que Jesús vino al templo y lo limpió e hizo un azote de cuerdas. Por cierto, el original hebreo, porque la Biblia está escrita en arameo y en hebreo, mucha gente piensa que es griego, pero Jesús no murió entre los griegos, murió entre los judíos. Ahora, solo estoy dando un ejemplo burdo. Si Cristo hubiera muerto entre nosotros, ¿qué idioma hubiera hablado si hubiera sido en estos días? ¿Francés? ¿Alemán? Claro que no, hubiera sido español, ¿no? Luego, cuando Jesús murió entre los suyos, ellos hablaban hebreo y arameo. Arameo, un hebreo más antiguo. Luego es ilógico pensar, solo es de cabeza y de sesos, entender que no fue escrito en griego. La primera traducción fue escrita en griego, sí. ¿Por qué? Porque era el idioma más poderoso que había en esos días, porque la cultura que estaba saliendo en su auge era la griega, y estaban entrando los romanos a gobernar el mundo entero conocido. Por eso Pilato es expresado, o Herodes o Herodías, gente romana, pero no se refiere a que Jesucristo fuera griego. Jesús no fue griego, fue judío, es judío. Y vino a los judíos, a los israelitas. Así que cuando vino a los judíos, murió entre los judíos y hablaban hebreo. Así que la palabra para cuerdas literalmente significa unas pequeñas cuerdas. No son unas cuerdotas, no es un latigote, es un pequeño látigo. Y eso nos hace acordar de aquel látigo que vino a azotar la espalda de Cristo e hizo que la sangre preciosa de su espalda se derramara para la limpieza del pecado de usted y el mío. Luego Cristo, en el inicio de su ministerio, limpió el templo, y aquí están los otros 2. Aquí vienen las otras 2 porciones, así que quiero que preste atención a esta segunda y tercera limpieza, porque mucha gente se confunde en estas porciones. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Y lea conmigo del verso 11,
por favor. Marcos 11, esta es la segunda limpieza. Voy a darle una cita más. ¿Está listo? Marcos 11:11. Dice así: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Otra vez leo. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Usted dirá, Jesús no se narra nada que Jesús haya limpiado el templo. Bueno, el libro de Marcos en el capítulo 11, y Marcos mismo es ungido y es usado para mostrar la tercera limpieza del templo. Sin embargo, estoy hablando de la segunda, y Marcos lo narra, solo que no lo narra con una hondura tan grande porque le fue dada el entendimiento para la tercera, sin embargo narra de la segunda, y eso está en Mateo capítulo 21, verso 12 al 17. Mateo la describe, Mateo 21, 12 al 17. Ahora, si usted recuerda, sabrá que en Mateo 21 es la entrada triunfal, el día que Jesús entra y limpia y santifica también el templo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó la mesa de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Así que entonces, entre Mateo y Marcos muestran un cuadro de la segunda limpieza, también de la tercera, pero es Marcos el que describe que Cristo es el que entra y mira todas las cosas en derredor. En otras palabras, es su mirada la que limpia. Y usted dirá, ¿por qué su mirada? Porque su mirada santificó todo. Cuando usted le ha sido advertido que no haga algo, usted va en su carro y le dicen que debe traer el cinturón, y de repente pasa una patrulla y la patrulla lo voltea a ver. ¿Qué hace usted inmediatamente? El policía tuvo que sacar y decir: usted no trae cinturón. Usted inmediatamente jala el cinturón y se lo trata de poner porque sabe que lo van a multar. Luego Jesús había limpiado el templo, lo había santificado. Y cuando volvió a regresar al templo, la gente sabía que no debería estar vendiendo todas esas cosas allá adentro, y sin embargo las estaba haciendo. Pero cuando Jesús entró, su mirada de fuego empezó a ir hacia todos lados, de tal manera que la gente salió corriendo, porque su mirada de fuego lo hizo. De tal manera que la Biblia enseña en esa porción, en Mateo, que literalmente la gente empezó a correr de un lado a otro porque trastornó las mesas de los cambiadores y de las sillas de los que vendían palomas, etc. Pero fueron en este caso sus ojos. Ahora la Biblia describe a Jesús resucitado que tiene unos ojos de fuego. Ahora, resucitado y no, sus ojos son poderosos para ver, pueden atravesar la mente, el corazón, la voluntad, absolutamente todo lo que hay. Así que necesitamos entender que Jesús limpió en segundo lugar el templo. Y la tercera está en el libro de Marcos que leímos hace rato. Leímos Marcos y debo correr porque tengo muy poquito tiempo. Marcos, capítulo número 11, versículo 11 al 21. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, se salió a Betania. Ahí fue donde limpió el templo. Ahora se va a dormir a Betania y cuando regresa tiene hambre. Ve de lejos una higuera, la maldice y no nace ahí.
Y luego dice la Escritura, viniendo pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que ninguno llevase vaso por el templo. Esta es una tercera porción, es la tercera, y la describe aquí en el libro de Marcos también, Marcos 11, en adelante, pero aquí describe que no quería que nadie llevase un vaso por el camino, porque Jesús sabía que el único vaso verdadero, la única agua verdadera que santifica es la presencia de Dios y su palabra. Amigos, hermanos, hay 3 limpiezas en el templo. Cada una de ellas, si usted no lee bien, la acaba confundiendo. ¿Qué hizo Jesús? Santificó el templo, lo limpió. Ahora, ¿por qué limpió el templo? Porque, vuelvo a repetirle, todo es un cuadro y una sombra de lo que Cristo quiere hacer. Dios nos limpia, nos ayuda. Ya Cristo había hablado a su pueblo, ya lo había instruido a sus discípulos ya habían crecido, habían madurado, y sin embargo, ¿qué cree? Necesitaban algo, necesitaban ser santificados. Así como cuando Dios creó la tierra y la creó limpia, lo que necesitó hacer con su tierra fue santificarla. Entienda usted conmigo en estos días lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo al crecer, al caminar, al ascender, es santificarnos. Santificarnos aun cuando hemos alcanzado ya un mensaje alto en Dios, hemos alcanzado una estatura en Dios. Mire dónde están las más grandes caídas de hombres y mujeres de Dios, sino cuando han aprendido bastante, han aprendido mucho. Yo conozco a varios que saben bastante en la mente, saben y han puesto mucho de práctica en el corazón, pero en esta última parte se acaban cayendo, se acaban viniendo de cabeza, no dejan que nadie los observe, no quieren darles cuentas a nadie, y no solo cuentas en el lado económico, porque muchos de ellos lo hacen así, no dejan que lo económico alguien se meta con ellos, se apoderan de los dineros, pero no solo de eso, sino de cualquier tipo de poder. ¿Y sabe por qué? Porque es cuando ya hemos crecido y avanzado que entonces debemos ser santificados. Agradezco la vida de la líder que tenemos y que tuvimos entre nosotros, la doctora Hicks, la hermana Hicks, Berenice es su nombre. Ya falleció casi 100 años, por 70 años nos enseñó, pero me llamó la atención un libro que hizo, y este libro se llama La Santificación de los creyentes vencedores. Ahora, no estoy hablando del libro, estoy hablando del entendimiento que nos dio a través de ello. Si ya son santos y son vencedores, ¿para qué necesitan ser santificados? Pero si usted lee bien su Biblia, va a encontrar que es el mismo principio que está en toda la Biblia. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, tuvo que conquistar la tierra. Ya había caminado totalmente en subidas, en bajadas, en montes y en valles con Dios. Llegó a la meta, pero llegando a la meta, tuvo que santificar toda la tierra. En otras palabras, es un cuadro y una sombra de lo que a usted y a mí nos deben pasar. Ahora, quiero terminar esta pequeña lección con usted. Dios, cuando crea todas las cosas, las bendice, todavía las santifica. Entendamos, Dios nos está bendiciendo, nos está ayudando a crecer, quiere santificarnos. Y estas 3 limpiezas del templo de Jerusalén son un ejemplo de lo que Dios quiere limpiar en nuestro corazón. Segundo punto, hay 10 naciones que tuvieron que ser echadas de la tierra que Israel conquistó, y estas 10 naciones son un tipo de las actitudes deshonestas que usted y yo tenemos metidas en el ser. La tercera cosa es que hay 12 mujeres descritas en el libro de Proverbios, que no son otra cosa más que estas 12 mujeres son maldades. Y no es que la mujer sea una maldad, sino que tipifica a la mujer con una maldad impura en el corazón.
en el corazón del cristiano. Y la número cuarta, hay 13 grados de vanidad descritos en el libro de Proverbios. 13 grados de vanidad, Proverbios, Eclesiastés. Así que estos 13 grados de vanidad son 13 cosas que usted y yo queremos hacer y que son vanas, son huecas. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta que trabajar sin una meta correcta solo es vanidad? ¿Cuánta gente trabaja y trabaja y trabaja y cuando se muere su familia se queda con la herencia y de la noche a la mañana lo echan al suelo? Tiran todo a la basura. Y dice la Escritura, esto es vanidad y aflicción del espíritu. Por 13 ocasiones, Eclesiastés y Proverbios dicen que es vanidad. Bueno, esta estatura de verdad que está a lo largo de toda la Biblia, las limpiezas del templo, que no son otra cosa más que, ¿qué son estas limpiezas del templo? ¿Qué tipifican? Sino tipifican estas 3 cosas que en nosotros hay, que son un espíritu de codicia, un espíritu de codicia y de autocomplacencia. 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 Esta autocomplacencia es querer complacerme a mí mismo. Yo le pregunto, ¿cómo está en su casa ahorita? ¿Está en sus chanclas y con su cabello no se ha lavado ni los dientes? Y yo no digo que usted no tenga complacencia en su casa, pero ¿qué de nosotros, hermanos? Queremos que las cosas funcionen a la hora que queremos. Estas codicias en nuestro ser, este templo debe ser santificado y limpiado. Esta codicia que tenemos de autocomplacencia, este espíritu que quiere codiciar. ¿Sabe qué codiciaron estas 3 ocasiones en el templo? Les llevaban sus animales hasta el templo, ellos no tenían que arrastrar su animal para llevarlo a ser sacrificado al altar, no, ellos iban y lo compraban ahí. O sea, hasta eso. En otras palabras, mire hasta dónde ha llegado la autocomplacencia humana. Ya podemos llamar a un teléfono para que le perdonen sus pecados, para que le echen agua bendita, para que le rocíen todo tipo de cosas, porque usted quiere tener autocomplacencia en usted. Debemos santificarnos. 3 cosas que nos santifican: la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas del nombre de Jesús. Por eso Cristo, cuando vino a limpiar, primero los azotó, recordando la sangre preciosa que derramaría de su espalda a través de los azotes. La segunda entró y la mirada de Cristo tenía un fuego totalmente consumidor que representa el fuego del Espíritu Santo que nos santifica. Y la tercera limpieza no consentía que nadie llevara un vaso porque el único vaso, y los vasos son para agua, ¿no? La única agua limpia que santifica y transforma es la de la palabra de Dios. Así que el Señor quiere santificarnos siendo vencedores. Entienda, cuando usted ha crecido más, cuando está en la parte más alta, es cuando más debe santificarse. Y entonces el Señor muestra una estatura total con las 3 limpiezas del templo, con 10 actitudes de naciones, 10 naciones que son actitudes en el interior del corazón humano. A través de estas naciones las muestra el Señor, y quiero enseñarle después un poco más de ello. 12 mujeres que representan las maldades impuras que hay en el corazón de usted y de mí, y 13 grados de cosas que tratamos de trabajar que son vanas y huecas. Dios quiera que esta sea una semblanza para usted y que este día de entrada triunfal, de recuerdo de la entrada triunfal de Cristo, sea para que usted comprenda que debe ser santificado y limpiado. Por cierto, la palabra que se utiliza para santificación es Kadash. Kadash tiene diferentes significados y me gustaría, antes de terminar, porque tengo nada de tiempo para poder decirlo, Kadash es una palabra hebrea que tiene diferentes significados. Tiene el significado de ser, hacer, pronunciar, limpio, observar como limpio. Significa señalar, proponer, consagrar, dedicar, santificar, guardar, proclamar, purificar, limpiar. En otras palabras, el Señor quiere de usted hacerlo, pronunciar limpieza sobre usted, observarlo limpio, señalarle la limpieza, proponerle su limpieza, consagrarlo, quiere dedicarlo, quiere apartarlo, guardarlo, proclamar sobre usted, purificar su vida, limpiarlo.
Luego, bendita la limpieza de Dios. Usted dirá, no tengo nada que me limpie. Por favor, tenemos tantos egoísmos, tantas torpezas, tantas maldades, tantos enojos que debemos ser santificados. Y no se olvide, esta limpieza es en la parte más alta. Bueno, queremos conectarnos con usted. Si Dios nos presta la vida a las 5 de la tarde, trate de tomar un tiempo para hacerlo y por favor prepare su corazón, no esté medio dormitado y con una situación de autocomplacencia y tal vez tenga sus zapatos allá afuera y unas tortas al lado. Vamos, por favor, es el tiempo de oír la Escritura. Traiga su Biblia, traiga su familia, rodee la mesa, conéctese con nosotros, no se quede acostado en su cama y al rato cuando se dé cuenta esté durmiendo y el celular en su cara. Por favor, venga con nosotros, aprenda a través de la transmisión al ratito, a las 5 de la tarde. Quiero orar para bendecirle. Amado Padre Celestial, bendigo a tus hijos, a todos los que están conectados. Te damos gracias aún en medio de las limitaciones que tenemos, Señor, en esta transmisión, pero te damos gracias por escuchar tu palabra. Gracias por entender que aun cuando tú has bendecido todas las cosas, también las santificas. Te damos gracias porque nos has bendecido. Ayúdanos a santificarnos y a caminar contigo. En Cristo Jesús te rogamos y te bendecimos. Amén. A todos los que están conectados de la iglesia, que Dios los bendiga. A los que no están en la casa de Dios en IMEC Puebla, les mandamos muchas bendiciones. A los posarricenses, a los regios, a los veracruzanos, a los de Jalisco, a todos los que están viendo, a los de Tijuana, a los que están viendo estos mensajes fuera de la República. Que Dios los bendiga. Los amamos, los extrañamos, queremos verlos a todos pronto. Iglesia Filadelfia, oramos por ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan buen provecho y temprano nos vemos. Dios les bendiga a todos mis hermanos.